Hola, hoy vamos a explicar las frases nominales. ¿Qué son las frases nominales? Cuando hablamos de una frase nominal nos estamos refiriendo a un conjunto de dos o más palabras que tienen la particularidad de tener a un sustantivo como palabra más importante. Esa palabra más importante, sustantivo, es la que nos indica el tema. ¿Cuál es la importancia de las frases nominales? Por un lado, porque las ideas están expresadas por medio de una sucesión de frases nominales y frases verbales que junto con los conectores, los enumeradores y los articuladores van conformando el discurso. Por el otro lado, los títulos, subtítulos y secciones en los textos académicos están expresados por medio de frases nominales. La dificultad que hay en comprender las frases nominales es que hay una gran diferencia entre las frases nominales en inglés y en castellano. Y una mala interpretación de las frases nominales puede conllevar a una mala comprensión del texto. Nosotros agrupamos a las frases nominales en tres grupos. El grupo 1, que es el grupo de las frases nominales más sencillo, es el grupo que en inglés tiene la palabra más importante o encontramos la palabra más importante hacia el final. La última es el sustantivo, es la que nos dice algo de lo que está hablando, y las palabras que están antes, que preceden ese sustantivo, son los modificadores, los que nos agrega información. En este caso estamos hablando de familia, y ¿qué sabemos de la familia? Que es una familia de inmigrantes. En castellano es justamente al revés. Encontramos la palabra más importante, el núcleo al principio, hacia la izquierda, y lo que queremos expresar o lo que encontramos en la lectura con respecto a la familia lo encontramos a continuación. En este caso, la familia inmigrante. Una de las maneras de comprender de una forma sencilla las frases nominales en inglés es pensar en las siglas. Cuando hablamos de las siglas, en realidad tenemos las iniciales de lo que se quiere expresar, y como son frases nominales y son frases nominales simples, en las frases nominales en castellano, que es la columna de la derecha, de lo que estamos hablando se coloca hacia la izquierda. O sea que cuando encontramos la sigla NU, estamos hablando de naciones, Naciones Unidas. En cambio en inglés, como dijimos antes, el núcleo, la palabra más importante, la encontramos atrás, por lo tanto estas naciones, nations, está hacia el final. Lo mismo pasa con el resto de los ejemplos. Cuando hablamos en castellano del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando del fondo, primera palabra, a la que encontramos a la izquierda. ¿De qué tipo de fondo? Monetario internacional. En cambio en inglés, la palabra fondo, fund, es la última. Lo mismo pasa con las ONG en castellano, que estamos hablando de una organización y aclaramos que es no gubernamental, y en inglés la palabra organización es la última, non-governmental organizations. Y así con los otros ejemplos, o el otro ejemplo, donde estamos hablando del virus, el virus del VIH en castellano, virus es la primera palabra, en cambio en inglés, la palabra virus la encontramos hacia el final cuando hablamos de HIV. Como dijimos antes, en los títulos y subtítulos de los textos académicos son muy frecuentemente están expresados en forma de frase nominal. Acá está la primera frase nominal que dijimos antes, the immigrant family, que ya la analizamos antes, donde familia es la palabra más importante, estábamos hablando de las familias inmigrantes. Después de los dos puntos tenemos una aclaración con respecto a qué va a desarrollar, y acá tenemos dos pequeñas frases nominales unidas por and, un elemento de adición. La primera está hablando de parent-child dilemmas, y la última palabra es dilemas, es de lo que está hablando, de qué, o sea que se está refiriendo a dilemas. ¿Dilemas de qué? ¿Qué sé de los dilemas? Dilemas con relación a padre e hijo. La otra frase nominal, que también es una frase nominal cortita, la última palabra es la más importante, considerations, y que estoy hablando, ¿de qué se está hablando? De las consideraciones, ¿de qué consideraciones? Relacionadas con la terapia. En el segundo grupo
que mencionamos en realidad es un poco más complejo, pero se parece bastante a las frases nominales en castellano. ¿Por qué? El núcleo está, a continuación del núcleo hay un postmodificador y ese postmodificador está introducido por una preposición. El postmodificador en sí mismo se puede interpretar como una frase nominal del primer grupo. Un ejemplo es Healthcare Access in the Border Region. Tenemos la preposición in, que es la que nos marca el comienzo del postmodificador, y la palabra anterior a esa preposición es de lo que yo estoy hablando. En este caso, acceso, que en castellano lo encontramos al principio. ¿De qué acceso estoy hablando? Voy hacia adelante con respecto a la salud, ¿y qué más sé de este acceso? Que estamos hablando de la región, que es la última palabra. ¿De qué región? La región fronteriza, la zona fronteriza. Este es el título de otro texto donde nos habla de Diabetes Care in the US-Mexico Border Region. Acá tengo nuevamente la preposición, la palabra anterior a la preposición es care, que es de lo que yo estoy hablando. Care, cuidado. ¿El cuidado de qué? De la diabetes. ¿Y qué más sé del cuidado de la diabetes? Tengo que analizar el postmodificador donde me está diciendo que está en la región, en la zona. ¿En qué zona? Fronteriza entre Estados Unidos y México. Este texto tiene en su segunda página distintos subtítulos, que como dijimos, los subtítulos también están expresados en forma de frases nominales. El primero es como una frase nominal del primer grupo, donde ubico la última palabra, que es la más importante, region, nos está hablando de la región o la zona. ¿De qué zona o de qué región? Y voy hacia adelante, la región fronteriza con respecto a Estados Unidos y México. Segundo subtítulo es solo una palabra, poverty, con lo cual no hay ningún problema. Y en el tercer subtítulo ya es el segundo grupo, porque tenemos la preposición in, la palabra anterior a la preposición, nos está marcando, nos señalando la palabra más importante, el núcleo, el sustantivo del que estoy hablando, del acceso. ¿Acceso a qué? A la salud en la zona fronteriza, la región fronteriza. Ahora, el tercer grupo es un poco más complejo porque ya tenemos varios postmodificadores. Entonces, cada uno de estos postmodificadores está introducido por una preposición. El núcleo de la frase nominal, o sea, la palabra más importante, es el sustantivo que se ubica delante de la primer preposición, o sea que lo que nosotros tenemos que detectar es la primer preposición. Aquí tenemos otro título, Teachers' Perceptions of Technology Use in the Schools. Como preposiciones tenemos of por un lado, in por el otro. La primera, que es la que nos marca el comienzo del postmodificador, es of. La palabra anterior es de lo que nos está hablando, perceptions, las percepciones. ¿Qué sé de las percepciones? Voy hacia adelante, las percepciones del docente, ¿con respecto a qué? Y ahí ya analizo el postmodificador, que sería como el análisis de una frase nominal del segundo grupo, donde también tengo una preposición. Las percepciones con respecto al uso. ¿Al uso de qué? De las tecnologías. ¿Y qué más sé del uso de las tecnologías en las escuelas? Precisamente este es el título de este tercer artículo, otro texto académico, donde, como dijimos recién, tenemos perceptions, es lo más importante, las percepciones con respecto al uso y en las escuelas. ¿Percepciones de qué? ¿Qué sé de las percepciones del docente con respecto al uso de la tecnología en las escuelas? Si avanzamos en este texto, el subtítulo que sigue es otra pequeña frase nominal bastante parecida, donde también tenemos las percepciones del docente con respecto al uso de la tecnología. Cabe señalar que nosotros no tenemos que hacer una traducción literal de las frases nominales, y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entenderlas, comprenderlas y expresarlas como mejor nos parezca en castellano, como para demostrar que estamos entendiendo de qué
a qué hace referencia esa frase nominal o eso que intentamos interpretar. Entonces, recapitulando. Lo importante es tener en cuenta que las frases nominales en inglés y en castellano son distintas. Las frases nominales en inglés tienen la palabra más importante hacia el final, hacia la derecha, mientras que las frases nominales en castellano las encontramos a la izquierda. Eso nos refuerza la idea de que la importancia de que no hagamos una lectura lineal, porque si uno hace una lectura lineal y partimos de izquierdas a derecha, como es nuestra manera de leer en castellano, va a ocurrir que cuando estemos frente a las frases nominales las malinterpretemos, porque vamos a leer en primer lugar lo que serían los modificadores y en último lugar el sustantivo de lo que estamos hablando. Y eso nos puede llevar a importantes malas interpretaciones de las frases nominales concretamente, pero una mala interpretación del texto en su conjunto. Entonces, es importante que le prestemos atención a esas frases nominales y que nos apoyemos en los sustantivos núcleos de las frases nominales, porque son las que nos indican el tema, y como dijimos, ese tema es el que nos va a permitir ir avanzando en la lectura y haciendo, digamos, es el que nos va a marcar el camino hacia dónde va el texto. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir teniendo textos con frases nominales más complejas, o en realidad con elementos más complejos, con menos transparencias. Entonces, el poder detectar cuáles son las palabras más importantes nos va a permitir, por un lado, discernir en cuáles nos tenemos que apoyar, y por otro lado, en el caso de querer acudir a un diccionario, serán aquellas palabras en las que tendríamos que eventualmente buscar si estamos un poco perdidos. Bueno, hasta aquí la explicación de las frases nominales. Espero que les haya sido útil. Así que nos encontramos la próxima, en el próximo encuentro, y bueno, espero que haya quedado claro.